compartir. ¿Ya empiezo? ¿Empiezo ya? Y he traído un tema que es el tema de la transfiguración, que ha leído nuestro hermano Carlos Lázaro en Mateo capítulo 17, versículos del 1 al 8. Y le he titulado Vimos su gloria, porque, no sé, tenía ganas de compartir algo que nos hable un poco de la gloria de Dios, ¿no? Y creo que en este tiempo hemos visto su gloria a pesar de todas las cosas, porque hemos visto cómo Él nos ha ido cuidando, guardando y cómo ha ido también controlando todo esto. Es decir, realmente es difícil no darnos cuenta de lo efímeros que somos, de lo frágiles que somos. Y realmente ojalá todo esto nos haya hecho fijarnos en la gloria de Dios, en su poder. Y vivir, está bien que vivamos tranquilos y sosegados, ¿no? Pero siempre teniendo la vista clara de dónde estamos y quién es el Señor, ¿no? Quién es el Señor de todas las cosas. Porque a veces vivimos, no me refiero ya como iglesia, sino como mundo, ¿no? Despreocupados de todo, pensando en el comamos y vivamos y disfrutemos, y no nos damos cuenta que en un momento determinado todo eso se puede acabar. Y ojalá todo esto nos lleve a buscar la gloria de Dios, ¿no? Y a ver su gloria y a estar tranquilos, porque pase lo que pase, pues al final de cuentas, muchas veces lo decimos como cristianos, todo lo que ocurre en nuestra vida es para bien, ¿no? No lo entendemos, no entendemos las muertes, no entendemos las enfermedades, hay muchas cosas que no la entendemos. Pero si entendemos que Dios es infinitamente bueno, que Dios nos quiere realmente, tendremos que entender que aunque haya cosas en nuestra vida que nos duelen, que no entendemos, son cosas que Dios quiere o permite, mejor dicho, para nuestro bien. Y todos sabemos que estamos en esta vida de paso y que nadie nos ha dicho que vamos a vivir ni los 900 años de Matusalén. Simplemente vamos a vivir, hemos nacido y saldremos de este mundo, ¿no? Pero si somos capaces de mantener en todo el tiempo la perspectiva de Dios en nuestras vidas, yo creo que eso nos va a transmitir muchísima más paz, muchísima más aceptación de las cosas. No significa resignación porque no puedo, sino aceptar porque entendemos que las cosas ocurren porque Dios está ahí, y que Él considera que eso es lo bueno. Por eso lo acepto, no es que me resigno, sino lo acepto porque sé que Él me quiere y sé que Él quiere lo bueno para todos nosotros, especialmente para los suyos, ¿no? Y entonces, entrando ya en el mensaje, yo no sé si alguno de vosotros os habéis imaginado alguna vez haber sido alguno de los apóstoles o de los discípulos que estuvieron con Jesús, acompañándole durante los 3 años de su ministerio público. Pensad, si hubiera sido así, la de cosas que hubierais visto acerca de Jesús, la cantidad de prodigios y de milagros que hubierais presenciado. Habríais visto la alimentación de los 5.000, a Jesús andando sobre las aguas, Jesús calmando la tempestad, Jesús resucitando a Lázaro. Podría preguntaros, de todo lo que vivisteis con Él, ¿qué fue lo que más os impresionó? Imaginaros un momento de trasladaros que estáis. ¿Qué más es lo que más os impresionó? No sé en realidad cuál sería vuestra respuesta, pero sí sabemos acerca de un acontecimiento que dejó una huella indeleble en los apóstoles que tuvieron el privilegio de presenciarlo. Y este acontecimiento, como he dicho, es el de la transfiguración. Fijaos, el apóstol Pedro, uno de los que estuvo presente, dijo, después de haber estado allí, lo siguiente en su segunda carta, en el capítulo 1, versículos 16 al 18. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. A Pedro le impresionó, se le quedó grabado lo que allí vivió. Y al apóstol Juan también le pasó lo mismo. Él también estaba presente y dijo, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué preciosas palabras.
No hay duda, por tanto, de que este hecho, el de la transfiguración, se les quedó profundamente grabado en su mente y en su vida, en esa frase: vimos su gloria. El texto de Mateo comienza en el versículo 1 diciendo: 6 días después tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y les llevó aparte a un monte alto. Es importante, para que podamos llegar a entender este mensaje de esta mañana, saber qué es lo que había pasado esos 6 días antes, porque dice que 6 días después Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan. ¿Qué pasó esos 6 días antes? Pues pasó algo muy importante, que Pedro hizo su profesión de fe, una profesión de fe acerca de quién era realmente Jesús. Y él dijo era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Cristo también, ante esta declaración de Pedro, hizo un anuncio importante, un anuncio de que él iba a edificar su iglesia. Pero antes de que así fuera, era necesario de que él muriese, de que él fuera a la cruz. Y claro, cuando los apóstoles escuchan esto, se les produce un choque emocional muy profundo, porque ellos no pensaban que esas cosas fueran a suceder. Ellos pensaban que iban a estar con Jesús y que Él iba a establecer un reino temporal, ese reino temporal que tanto anhelaban para que les librara de una vez por todas del yugo de los romanos, de la tiranía romana. Y por lo tanto nunca pensaban que Jesús tenía que morir, que era necesario que Jesús muriera. Esto, por tanto, era algo inentendible para ellos. La muerte del Mesías no coincidía con el concepto que ellos tenían acerca del reino. Y buena prueba de ello es que cuando Jesús dice que es necesario que Él muera, Pedro, ¿qué es lo que hace? Le toma aparte y le reprende y le dice: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Inmediatamente Cristo reprende a Pedro. ¿Por qué? Le dice: Pedro, no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Porque a veces nosotros, aun queriendo a Dios, ponemos a Cristo, ponemos la mira en nuestras cosas. Era normal que Pedro no quisiera que Jesús muriese. Era normal porque le quería y quería estar con él. Pero también en el fondo él anhelaba, digamos, salir de esa tiranía romana. Y entonces dice: bueno, si yo tengo la esperanza puesta en este hombre y esto no va a ser así, ¿qué va a ser de mí y qué va a ser de mi pueblo? Posteriormente también, después de que Cristo reprendió a Pedro, respondió a los apóstoles por el mismo motivo, porque ponían la atención en las cosas de ellos y no en las cosas de Dios. ¿Qué pasó después de esta reprensión pública de Jesús a sus discípulos? Nada sabemos de lo que pudo ocurrir. Sabemos que 6 días antes había ocurrido eso, pero los 6 días que tuvieron lugar a continuación nada sabemos, porque no sabemos hasta que Mateo nos dice esto, que Jesús cogió a 3 de ellos y se los llevó a un monte alto. Tampoco nada se nos dice acerca de por qué Jesús tomó solo a 3 de todos los apóstoles y de los discípulos, y por qué precisamente eligió a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano. Pero sin embargo sí sabemos por otros textos que ya Jesús, estos textos que están en Marcos, en capítulo 5, versículo 37, y capítulo 14, versículo 33, que ya en otras ocasiones Jesús había dado preferencia a estos apóstoles sobre los demás. Puede que los eligiera pensando en cubrir algunas necesidades que estos apóstoles como tal tuvieran que cubrir en el futuro, o tal vez porque les daba una posición de liderazgo y así podrían influir mejor en el resto, o porque necesitaba tener unos momentos de intimidad con ellos, con los cuales probablemente Jesús se encontraba más unido. Lo cierto es que no sabemos, pero el hecho es que los eligió. Y si Jesús los eligió, estaría bien, ¿verdad? Porque Él sabía por qué lo hacía. A veces a nosotros nos pueden entrar celos. Bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué ha elegido a estos y a mí no me ha elegido? Bueno, pues como cuando le dijo Pedro a Jesús, hablando de Juan: ¿y este qué? ¿Qué pasa? ¿A mí me llamas y este qué? Y dice: bueno, tú preocúpate de esto que te estoy llamando a ti y ya vendrá el tiempo de Juan o ya dispondré para Juan lo que tenga que disponer. Tampoco sabemos nada acerca del monte al cual subieron y en el cual se produjo la transfiguración. Sin embargo, tradiciones no inspiradas dicen
que podría tratarse del monte Tabor en Galilea. Pero otra tradición dice que lo más probable es que fuera el monte Hermón, ya que este se encuentra más cerca del lugar en el cual Pedro había hecho su declaración de fe. ¿Cuál fue el motivo por el cual Jesús subió al monte con estos tres de sus discípulos? Algunos podréis pensar que Jesús tenía pensado la transfiguración, y no es así, no es así. Porque fijaros, Lucas nos dice que aconteció que después de estas palabras tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y subió al monte a orar. Esa fue la intención. Él subió al monte a orar, Jesús subió al monte a orar. Y claro, cuando tú estás orando al Padre, ocurren hechos maravillosos. Hechos que nos sorprenden a nosotros. Pero Jesús no subió con ese motivo, con el motivo de transfigurarse, sino con el motivo de orar. Y sigue diciendo Lucas, en el capítulo 9, versículo 29, entre tanto que oraba, es decir, subió a orar, y cuando Jesús estaba orando, es decir, de repente, no como algo preparado, dice Mateo capítulo 17, versículo 2, se transfiguró ante ellos. La palabra griega que se traduce por transfiguración es la misma de la cual se deriva la palabra metamorfosis, palabra que da a entender un cambio radical, como ese cambio radical que se produce del gusano de seda, ¿verdad? Todos lo hemos visto, lo conocemos, ¿no? Ese gusano que se mete en el capullo, se hace crisálida y después se transforma en una mariposa. Pues esta es la palabra que se traduce, la palabra metamorfosis, que se traduce por transfiguración. Es decir, ahí ocurrió en Jesús un cambio radical, algo totalmente nuevo, algo diferente de lo que hasta entonces se había visto. Y fijaros, es algo tan profundo esa metamorfosis, esa transfiguración que se produce en Jesús, que no se encuentran unas palabras claras para poder llegar a comunicar lo que eso significa, es decir, lo que allí vieron y vivieron esos tres apóstoles. Tal es así que Mateo capítulo 17, versículo 2, dice, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol. Dice algo potentísimo, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y Marcos capítulo 9, versículo 3, dice, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, en este caso dice, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y Lucas, en su capítulo 9, dice, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, algo distinto, su vestido blanco y resplandeciente. Es decir, no tenían palabras para realmente explicar lo que allí se había visto. Y utilizan algunos términos comparativos, algo que denoten que fue un cambio tan profundo y tan maravilloso que realmente les impresionó, les hizo ver algo completamente distinto. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió? Pues nada más que lo que realmente era Jesús. Jesús, ¿qué era? Era Dios, ¿verdad? Era hombre, pero también Dios. Al andar sobre esta tierra, Él se había desprendido de toda su divinidad, y la gente veía, cuando a Él le veía, lo que veían era su humanidad. Pero en esta ocasión especial, lo que empezó a brillar fue su divinidad, divinidad a través de la humanidad de Jesús. Pedro, Jacobo y Juan recibieron una visión de la divinidad de Jesús, visión que pocos o nadie hemos podido percibir. Cada uno sabrá la visión que ha llegado a tener en la intimidad con Jesús. Ahora bien, ¿cuáles fueron los motivos, cuáles fueron los propósitos de esta transfiguración? Los comentaristas dicen que pudo haber 4 motivos para ella. En primer lugar, la transfiguración supuso la culminación de la humanidad de Jesús. En la vida de Jesús se dieron hechos que suponían el fin de una etapa y el principio de otra. Su bautismo fue, por ejemplo, uno de esos hechos. El bautismo cerró la etapa de la vida de Jesús hasta los 30 años. Es decir, cerró la etapa de la preparación para entrar en otra etapa. Es decir, el bautismo cerró la etapa de la preparación, pero abrió otra etapa que fue la etapa de su ministerio público. Y esta etapa fue confirmada por el descenso del Espíritu Santo el día de su bautismo. Se dice que la transfiguración es otro de esos momentos culminantes. Es un momento que cierra otra etapa. ¿Y qué etapa cierra? La etapa de los 3 años del ministerio público de Jesús.
Y además vemos en el texto que la etapa la cierra con un sello de aprobación de parte de Dios. Y dice así Mateo capítulo 17, versículo 5, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dice, el que está aquí, transfigurado, es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Qué bonito. Dios estaba diciendo que estaba contento con Jesús. Estoy alegre, estoy complaciente. ¿Por qué? Porque Jesús ha cumplido esta etapa de su ministerio público. Ha cumplido lo que ha venido a hacer. Ha cumplido con la voluntad mía. ¿Y cuál era la voluntad del Padre? Pues que Jesús muriera en la cruz. Por ti, por mí. Había llegado hasta el final, aunque sabemos que no quería, o sea, iba a llegar hasta el final, aunque sabemos que no quería, porque como hombre en su humanidad sabía que le iba a tocar sufrir. Pero cuando Dios dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, sabía que Jesús iba a llegar hasta el final. Había cumplido ahora, porque ya acordaros que iba hacia Jerusalén a morir, había cumplido con su etapa de humanidad. Había terminado con la obra que Dios, el Padre, le había encomendado. En segundo lugar, se dice que la transfiguración confirma el éxodo de Jesús. Lucas escribió en capítulo 9, versículo 32, y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. ¿Por qué escribió Lucas este texto? Pues Lucas lo escribe porque quiere que tengamos claro que lo que vieron los apóstoles fue lo que realmente sucedió. Dice, los apóstoles no estaban dormidos, dice que estaban despiertos, porque algunos podrían decir, bueno, estaban dormidos y soñaron este tema de la transfiguración. Y por eso dice, estaban rendidos de sueño, estaban cansados. Dice, mas, permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. No estaban dormidos. Y si no estaban dormidos, no estaban soñando. Y por lo tanto, lo que vieron fue real. Fue la apariencia transformada de Jesús lo que les deslumbró. Pero hubo algo más que les asombró, aparte de ver la gloria de Jesús. Y dice que vieron dos varones que hablaban con él, que eran Moisés y Elías. Vieron y reconocieron a esos varones. Lo reconocieron como Moisés y Elías, nada menos que dos de los más grandes héroes de la fe judía. Moisés, no olvidéis que fue el gran dador de la ley, y Elías fue el que llamó al pueblo de Israel a volver a la ley. Nada se nos dice acerca de por qué aparecieron estos dos, porque a estos dos, a Elías y a Moisés, se les concedió el privilegio de aparecer junto a Jesús. Tal vez es porque Elías y Moisés estaban en el Antiguo Testamento muy relacionados con las profecías acerca del Mesías. Jesús, Moisés y Elías, por otra parte, tenían mucho en común. Los tres habían conocido las dificultades que conlleva la responsabilidad del liderazgo. No obstante, fijaros, Jesús y Elías y Moisés mantuvieron una conversación que no giró en torno a este tema del liderazgo, sino en torno a otro tema, al tema del éxodo, de la salida. No olvidemos que la palabra éxodo significa salida. Dice Lucas capítulo 9, versículo 31, hablaron de su partida, de su éxodo, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. La palabra, como digo, que se traduce aquí como partida es la palabra éxodo. Y en Lucas esta palabra abarca la muerte, la resurrección y la ascensión del Señor. Es decir, hablaron de la salida, del éxodo de Cristo de este mundo. Porque la muerte, la resurrección y la ascensión son salidas de Cristo, primero con su muerte, después con su resurrección y últimamente con su ascensión. De eso hablaron, y hablaron de su partida que Jesús iba a cumplir en Jerusalén. ¿Y por qué hablaron precisamente de este tema? ¿Por qué hablaron Moisés y Elías acerca de la partida, de la muerte de Jesús?
Pues muy sencillamente, porque ellos tenían un interés muy personal en ese asunto. ¿Por qué? Porque en tanto que Jesús no muriera, sus pecados no podrían ser perdonados definitivamente. Sus pecados no podían ir al cielo. Tenían interés en hablar de que Jesús muriera, de que saliera de este mundo a través de la cruz. Es cierto que en el Antiguo Testamento se habla de personas que eran perdonadas, pero este era un perdón provisional que anticipaba el perdón definitivo que Cristo iba a otorgar en la cruz. Recordad que el autor del libro de los Hebreos dijo que Jesús es mediador de un nuevo pacto para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Se entiende este tema? La muerte de Jesús, la sangre de Jesús en la cruz, fluye, como le gustaba decir a muchos evangelistas que fueron al Nuevo Mundo, fluye tanto hacia atrás como hacia adelante. Es decir, habían sido perdonados, pero la muerte de Cristo en la cruz realmente lo que hace que ese perdón provisional, que toda la gente que había muerto antes de Cristo, fuera un perdón definitivo. ¿Se entiende esta idea? La sangre de Cristo en la cruz fluye tanto hacia atrás como hacia adelante. Hoy sigue fluyendo y por eso sigue limpiando todos nuestros pecados. Amén. Por eso Moisés y Elías tenían un interés muy personal en hablar con Cristo acerca de la muerte, porque ellos tenían ese interés, de decir, ¿cuándo vamos a ir al cielo a gozar ya definitivamente de tu gloria? Pero el diálogo que Jesús tuvo con Moisés y Elías también fue muy importante para él. Recordemos que sus discípulos habían tratado de disuadirlo de que fuera a la cruz. Y era muy importante que Jesús recibiera también la fuerza y el apoyo de Moisés y Elías frente a los intentos de sus discípulos de disuadirle. Porque él necesitaba confirmar también allí que la obra que había venido a hacer tenía realmente un propósito importante de salvación y de vida para toda la humanidad. Por ello, la transfiguración en la cruz viene a confirmar la necesidad del éxodo, de la salida de Jesús a través de la cruz, a través de la resurrección y a través de la ascensión, para que la obra suya fuera una obra completa hacia atrás y hacia adelante. En tercer lugar, la transfiguración de Cristo sirvió para afirmar su autoridad. Cuando vieron la transfiguración de Jesús, los tres que allí estaban se extrañaron por lo que vieron. Dice Marcos capítulo 9, versículo 6, que se espantaron. Pero Pedro, siempre tan espontáneo y siempre con algo que decir, dijo, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. A Pedro, pues, cuando vio aquello, se asustó y se le ocurrió lo que se le ocurrió y dijo lo que dijo. Estamos también aquí tan tranquilos, ¿por qué no hacemos aquí 3 enramadas, 3 tiendas? Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero Pedro, cuando dijo esto, en realidad lo que estaba diciendo es que quería quedarse allí. Lo que estaba diciendo es que no fuera a Jerusalén, porque Pedro seguía con la idea que le había escuchado a Jesús, de que era necesario de que fuera a Jerusalén para que muriera. Y Pedro no quería que muriera, Y en realidad lo que le estaba diciendo no es que estamos aquí también, sino que no vayas a Jerusalén. Quedémonos aquí en este monte, donde estás rodeado de tu gloria. Pedro seguía sin entender que era necesario que Jesús fuera a Jerusalén a morir, porque si así no era, Jesús no hubiera cumplido con el propósito de su venida, que era venir a este mundo para el perdón de los pecados, para nuestra salvación. Recordemos lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 22, que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Era imprescindible que hubiera derramamiento de sangre. Y Pedro no entendía este tema, pero Jesús tenía claro que esa era la misión a la cual había venido. Pedro tampoco sabía lo que decía cuando puso a Moisés y a Elías en pie de igualdad con el Señor. Hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Muchos cometen este mismo error hoy.
pues para su parecer Jesús es solo uno más entre muchos grandes maestros y líderes espirituales. Estos que hacen y todos necesitan oír la respuesta que Dios le dio a la propuesta que hizo Pedro. Y Dios le dijo, mientras él aún hablaba, mientras hablaba Pedro, parece como inmediatamente Dios no quiso dejarle terminar, decir todo lo que iba a decir, todas las barbaridades que tenía en su cabeza, y dice, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Dios, con estas palabras tan claras, está identificando en primer lugar a Jesucristo como su Hijo amado. En segundo lugar, aprobando su ministerio, en quien tengo mi complacencia. Y en tercer lugar, estaba afirmando la autoridad de Jesús. La autoridad de Jesús por encima de todos y de todo. Estaba afirmando que Jesús era la única autoridad y le estaba diciendo, a él oíd. Esta es la orden divina. A él oíd. No oigáis a Moisés, no oigáis a Elías, no oigáis a nadie. Oíd a Cristo. A él oíd. Y este es al que nosotros tenemos que oír. ¿Y nosotros cómo lo hemos oído? A través de la lectura de la palabra. Si nosotros leemos la palabra y conocemos la palabra, estaremos realmente oyendo a Jesús. A Él es el único que tenemos que oír, no a nuestros pensamientos, no a nuestras consideraciones. Sí, pero yo considero que esto es así. No, esto no es así. Esto es como Él ha dicho, como Él dice en la Biblia. Solo Jesús es la autoridad. Solo Él es el que tiene palabras de vida eterna. Solo a Él debemos oír. La transfiguración significa una confirmación de la autoridad de Jesús por encima de todos los profetas, por encima de todos los maestros, por encima de todos los apóstoles. Él es la autoridad. Por eso la transfiguración dice, a Él oíd, no a otros. A Él es al que nosotros tenemos que oír. Y en cuarto lugar, la transfiguración supuso también un tiempo o un momento de preparación para los apóstoles. Estos, los apóstoles, se habían resistido a aceptar el anuncio que hizo Cristo acerca de su inminente muerte. Lo que las palabras de Dios acerca de Cristo pudieron significar para Pedro podía haber sido algo parecido a lo siguiente: oíd a Jesús, aunque no lo entendáis, aun cuando no estéis de acuerdo con lo que Él diga. Él sabe lo que os conviene, pues el camino que a vosotros os puede parecer derecho podría ser realmente un camino de muerte. Es decir, los apóstoles tenían que aprender y prepararse acerca de que el ministerio que ellos tenían que compartir era el ministerio de Cristo y no su ministerio, no su visión al respecto. Nosotros debemos ser conscientes de que tenemos conocimiento, pero que nuestro conocimiento es siempre limitado y nosotros necesitamos aprender a confiar siempre en la sabiduría de Dios. Dice Mateo capítulo 17, versículo 6, que cuando la voz salió de la nube, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. ¿Cómo no iban a tener temor al oír la voz de Dios, a ver a Cristo ahí transfigurado en su divinidad? Pero Jesús siempre calma nuestros temores. Siempre calma nuestras incertidumbres. Y dice el texto que Jesús se les acercó y tiernamente les dijo, levantaos y no temáis. Y esta es lo que nosotros tenemos también que vivir hoy día, en estos momentos de miedos, de temores. Tranquilos, Jesús está ahí y nos dice que nos levantemos, que sigamos hacia adelante, que sigamos con nuestras cruces, con nuestras luchas, con nuestras vidas, con nuestros problemas, con nuestras enfermedades, y que no temamos, que Él, igual que ha estado con nosotros hasta ahora, lo seguirá estando hasta el final del mundo. Levantaos y no temáis. Iglesia, ¿cómo estamos de ánimos? ¿Cómo estamos de miedos? Esos miedos tan irreflexivos, tan irracionales, que nos paralizan y no nos dejan ver el poder de Dios. Somos terrenos, somos humanos, pero tenemos la divinidad de Cristo en nosotros. Y eso es lo que nos tiene que hacer vivir hacia adelante. Y esto es lo que quería Jesús que sus apóstoles aprendieran. Ellos no entendieron probablemente mucho de lo sucedido,
pero vieron la deidad de Jesús. Oyeron a Moisés y a Elías confirmar que Jesús debía morir en Jerusalén. Oyeron a Dios confirmar la única autoridad de Jesús. Es cierto que entonces no entendieron todo lo que eso significaba, como nos puede pasar a nosotros que ahora no entendemos muchas cosas, pero lo cierto es que con el tiempo los apóstoles llegaron a entender todas las cosas. Llegaron a entender quién era Jesús y a lo que había venido Jesús, y a que Jesús había muerto pero había resucitado, y que Jesús estaba vivo y que Jesús iba a venir después otra vez a recoger a su pueblo. ¿Verdad? Ellos, y así lo entendieron de tal manera que fueron capaces de dar su vida por lo que entendieron. No por lo que ya vieron, que vieron muchas cosas, sino porque entendieron lo que el ministerio de Jesús. Y esto nos pasará a nosotros. Llegará un momento que muchas de las cosas que no entendemos las entenderemos cuando estemos ante la presencia de Dios. Ahí se nos caerán todos los velos y tendremos todas las respuestas. ¿Por qué? ¿Por qué me ha pasado a mí esto, Señor? ¿Por qué ha muerto? ¿Por qué murió en este tiempo esta persona querida? ¿Por qué pasó esto? Ahí entenderemos todo y caeremos de rodillas, como dice el texto. Caeremos de rodillas, nos postraremos y decimos: amén, Señor Jesús. Gracias. Gracias, porque entonces no lo vi, pero ahora lo veo y ahora lo entiendo y ahora doy gracias porque a través de esas acciones me libraste y libraste a otros de otras cosas peores. También iremos entendiendo muchas cosas acerca de Jesús cuando vaya aumentando nuestra intimidad con Él. Cuando estemos mucho más cerca de Él, a través de la lectura, a través de la confianza, a través de la fe, iremos entendiendo muchísimas más cosas de Él. Termino. Otras preguntas. ¿No habría sido emocionante ver al Señor Jesús glorificado sobre aquel monte? Yo creo que sí, ¿verdad? Pues os digo una cosa, si somos fieles, algún día le veremos ahí glorificado, como Pedro y Juan y Jacobo le vieron en su gloria. Esto es lo que dicen las Escrituras al respecto en 1 Juan. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Amén. Amén. Qué palabras tan preciosas. Aún no se ha manifestado, pero cuando estemos ante su presencia le veremos en su esplendor. Y eso lo que nos hace vivir hoy en día en fe y en esperanza. Pero hermanos, para que esto sea así, la pregunta que nos debemos hacer es si estamos dispuestos a oírlo y a oírlo solamente a Él. Para ello, si es así, deja que resuenen en tus oídos en todo momento las palabras de Dios. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oíd. Óyele cuando te dice que creas y que confíes en Él. Óyele cuando te dice que te arrepientas. Óyele cuando te dice que debes de confesarle. Óyele cuando te dice que debes de bautizarte. Óyele cuando te dice que debes de obedecerle. Oye cuando te dice que debes vivir cristianamente cada día. Óyele, pero no lo dejes para mañana. Óyele hoy. Y haz y vive conforme a su voluntad. Que el Señor os bendiga. Amén.